Hola a todos. Mi nombre es Moisés Cota del Ángel. Buen día y sean bienvenidos a su programa y su canal titulado Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré, en diferentes vídeos, acerca del peor gobierno que México tuvo que pasar, desde el 2012 al 2018, cuyas reformas dieron el inicio del horror y la ruina para México. Sin más preámbulos, comenzamos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012, 2010, 2013, del nuevo PRI, de siempre, y de sus reformas estructurales. El inicio del sexenio del horror y la ruina para México. 2013 será recordado como el año en que México renunció al nacionalismo petrolero y aprobó una reforma constitucional que permite la participación de empresas privadas en este sector. Fue año de varias reformas. También fue el año de la caída de Elba Ester Gordillo, lideresa del CENTE. Año de emergencia en varios estados por el paso de tormentas Manuel e Ingrid. Y el año en que Rafael Caro Quintero salió de la cárcel y desapareció. Redacción, Aristegui Noticias, 2013. Recibimos el 2013 con el desconcierto, la incertidumbre y la decepción por la victoria de este personaje priista llamado Enrique Peña Nieto, a quien no le bastó con gobernar mal el Estado de México, que quiso arruinar el país entero, a quien no le bastó los muertos, las leyes y la crisis que dejó su predecesor panista. Los que votaron por él y lo celebraron debieron recibir sus playeras y sus gorras con el logotipo de este partido político de alcantarilla, con sus tortas, jugos embotellados, 100 pesos y la tarjeta del mercado Soriana, si es que obtuvo la gran mayoría algunas de estas cosas, y demás basura, prometidas por el partido. A los que votaron por Peña Nieto espero que estén contentos por condenar, una vez más, al país a toda la maldad que desatará en el sexenio. A los que no votaron por él, los acompaño en la derrota y en el dolor. Pero los que no votaron por ninguno de estos candidatos en el 2012, bien por ustedes. En su administración no se hicieron esperar las tragedias en el país. La torre de Pemex explota y deja 32 muertos y 121 lesionados. A las 15:40 horas ocurrió una explosión en el edificio B2 del centro administrativo de Pemex, anexo a la torre principal, ubicado en Marina Nacional. El estallido destruyó el vestíbulo del inmueble de 12 pisos, causó daños severos en la planta baja, el mezzanino y el sótano, abrió un boquete en la fachada y cimbró varias cuadras a la redonda. Redacción, Aristegui Noticias, 2013, párrafo 4. ¿Acaso no fue un atentado esta explosión como lo expresó el reportero? ¿O será que la negligencia e ineptitud de los directores de Pemex causó la explosión de la torre y las innecesarias bajas y heridos? Por el exgobernador de Hidalgo decidieron no abordar esa versión que consideró irresponsable y ya no seguir con la investigación de este hecho. El edificio fue desalojado y comenzaron las labores de rescate de la Marina, según otros noticieros, descartando confiadamente que hubiera más muertos y heridos atrapados entre los escombros. La Procuraduría General de la República, PGR, y la Procuraduría de Justicia del DF quedaron a cargo de la investigación, pero hasta la fecha no se ha concluido y fue olvidada esta investigación, pues el presidente Peña decretó que ya no se especulara la causa de la explosión, idem. Párrafo 17. Cabe destacar que con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con el gobernador del DF Miguel Ángel Mancera, con el Procurador General de Justicia y demás autoridades que son los personajes que montaron la puesta en escena de la obra teatral titulada Explosión de la Torre de Pemex para los noticieros, sobre todo para Televisa. ¿Acaso se puede investigar sin especular como decretó el mandatario? La PGR junto con la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y Gobernación fueron enviados por él para la investigación y peritajes correspondientes. Este fue uno de sus primeros actos como presidente fuera de Los Pinos. Le he dado indicaciones al secretario de Gobernación para que sea él quien esté al frente de la coordinación de esfuerzos de distintas dependencias del gobierno de la República, y me estoy refiriendo al Ejército, a la Armada, a la Procuraduría General de la República, también con el gobierno del Distrito Federal, a efecto de que podamos hacer toda una investigación, los peritajes correspondientes, y evitar, como ya lo señalé hace un momento, cualquier tipo de especulación. No queremos que esto dé motivos a especulaciones sobre posibles razones de este percance. Dijo en entrevista a los medios de comunicación, a terminar un recorrido por la zona afectada. Redacción, Aristegui Noticias, 2013, párrafo 2. ¿Qué acaso la especulación es enemiga del gobierno? ¿A qué le teme, o qué es lo que esconde el gran ejemplo a seguir y su séquito selecto? ¿Que no quiere que se sepa quiénes son los verdaderos culpables de la explosión? ¿Quiso protegerlos y no revelarlos para que pudieran huir impunes? ¿No es el flamante presidente, otros funcionarios y directores de la dependencia afectada los responsables del posible atentado? ¿Acaso eliminaron al reportero mencionado que no quiso comprometer a ninguna autoridad? El mismo personaje dijo a los medios, a su imagen y conveniencia. No tengo ningún reporte concluyente de cuál fue la razón, y por eso, insisto, no caigamos en especulaciones. Esperemos hasta que conozcamos el resultado de todos los peritajes que deban de realizarse. Añadió. Idem. Párrafo 3.
No cabe duda de que los primeros actos de su gobierno son, principalmente, ocultar la verdad entreteniendo al pueblo con sus promesas con ayuda de su amigo Emilio Azcarra Gallín y demás medios corrompidos al servicio de Peña, y después atar cabos sueltos como todo asesino y enemigo del pueblo. Los periodistas en este país pueden ser eliminados o ser comprados por él mismo con el fin de alabarlo y decir mentiras. Dijo que la prioridad es atender a los lesionados según él, garantizando el establecimiento de la normalidad, lo cual no pasó, sino que fue omitido y olvidado por Gobernación, quien se suponía responsable de dicha investigación. Sea como haya sido, debe haber un responsable, así como un autor intelectual, de la explosión de la torre de Pemex. Tal parece que sin la explosión de la torre no habría alza al precio de la gasolina en su codiciosa reforma energética, que dejará a la mayoría de los autos de mexicanos humildes fuera de circulación. La dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SENTE, Elba Ester Gordillo, fue detenida por la PGR y llevada a prisión por malversación de fondos, con cargos de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Merecido tenía su arresto en Santa Marta por quererse llevar miles de pesos en su equipaje al querer abordar su avión en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos en Toluca de Lerdo, Estado de México. Tanto fue su capricho que quiso ser trasladada a la Torre Médica de Tepepan para ya no ser acosada y maltratada por las internas de Santa Marta, la desvergonzada y corrupta maestra y sus familiares de mala fama. De acuerdo con la periodista Carmen Aristegui. El ambiente hostil, sin embargo, no ha propiciado una denuncia de la interna ni de sus defensores. Quizá porque, pese a todo, para Gordillo es 1000 veces mejor estar en la Torre Médica de Tepepan que en cualquier otro espacio carcelario. Redacción, Aristegui Noticias, 2013, párrafo 5. Después de los delitos que cometió la exdirigente del SENTE, se le tomó la consideración de trasladarla a esa torre como princesa de cuento, cuando más bien era la bruja o el dragón que aterrorizaba a las internas de Santa Marta y quizá por eso fue llevada a dicha torre. La misma investigación de la periodista antes mencionada, que, por cierto, una de los únicos no vendidos al gobierno federal, pero sí amenazados y despedidos, dice que cuenta con buenos médicos de cabecera y medicamentos, también su celda cuenta con baño privado, un iPod y libros que le llevan sus pocos visitantes, idem. Párrafo 7. Muchos medios como La Jornada aseguran que no cuenta con lujos en su celda privada, que no duraría ni 3 meses, que tiene insuficiencia renal, hepatitis tipo C, un tobillo deshecho que requiere cirugía, que bien podría quedar con una pata de palo y un parche en el ojo como pirata, pues también presenta problemas en el ojo derecho, según medios. Pareciera que cierta maestra no tiene mucho poder e influencias entre los políticos corruptos y poderosos del país, pues como quien dice, no hay honor entre ladrones, ¿o será que se dejó arrestar por alguna buena razón? ¿Por qué arrestarían a una de las personas más poderosas e influyentes de la política y de la educación mexicana? ¿Es acaso una broma o una distracción para el pueblo mexicano sorprendidos por esta noticia demasiado bella para ser verdad? De acuerdo con los encabezados de la misma fuente confiable de noticias, Gordillo permanece encerrada por más años con privilegios incluidos, con médicos y abogados, hasta con más cargos en su contra. Hasta ahora 2017, se le negó prisión domiciliaria por parte del juez. Posiblemente el arresto de la exlideresa de SENTE tenga algo que ver con la reforma educativa que estará cambiando, para mal, el destino de muchos maestros del país, sobre todo los de Oaxaca y las zonas no centrales, campesinas y rechazadas por el mismo gobierno citadino, creído, burgués y clasista. El 26 de mayo desaparecen a 12 jóvenes del Bar Eaven en la zona rosa del Distrito Federal. Dieron caso resuelto a fines del mes de agosto, cuando encontraron los cadáveres en una fosa clandestina en el Estado de México. Habrá muchas fosas en muchos estados de esta república en los años posteriores y se desaparecerán más jóvenes. En este caso, uno de los implicados en este atentado fue detenido, era uno de los dueños de este bar. Uno de los dueños del Bar Eaven, identificado como Mario Alberto Ledesma Rodríguez, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, y ya se encuentra rindiendo su declaración por el caso de los 12 tepiteños desaparecidos. La dependencia confirmó que el socio del antro fue ubicado y trasladado a la Fiscalía Antisecuestros. Redacción. Proceso, 2013, párrafos 1 y 2. De acuerdo con la plataforma de noticias y revista Proceso, Ledesma compadeció ante las autoridades de antisecuestros por la desaparición de estos 12 jóvenes. El diario Reforma dice que se entregó y su esposa capturada en la colonia del Valle. Según versiones, otros dueños del bar, El Diablo, Gabriel Carrasco y Lizarriturri, y El Lobo, Ernesto Espinosa Lobo, y los Moschino tenían problemas y deudas con el narco. Decidieron pagar su deuda con la vida de 12 inocentes sin relación con el crimen organizado. Grandes camionetas negras se los llevaron, alegando que buscaban al hijo del tanque, Jorge Ortiz Reyes, Jersey Ortiz, con quien tenían broncas y esas deudas, alegando otros medios y testimonios que todo fue planeado por los templarios. El 21 de junio se dieron los nombres de los responsables presuntos del levantón.
Después el 2 de julio, la PGR halla el cuerpo del copropietario del bar y de 2 mujeres calcinados en Morelos. Después se descartó el 4 de julio presencia de la delincuencia organizada en una reunión del procurador con los familiares de los desaparecidos. Si se descartan a los del crimen organizado, entonces ¿quiénes pudieron ser los plagiarios de los 12 tepiteños muertos? ¿Que no puede encontrarse a los secuestrados vivos? ¿Que es demasiado pedir para la Procuraduría, para esta seguridad nacional? ¿Que no pueden ser detenidos sin necesidad de balazos como en la supuesta captura del Chapo en el 2014? Tal parece que la ayuda del presidente en casos de desapariciones como el de Aben, y traerlos sanos y salvos, es demasiado pedir. Y parece que quedó como presidente solo para tener millones de pesos, muchas propiedades y permisos para matar. El 9 de julio la PGR reconoció que cárteles poderosos como los de la Unión de Tepito y de insurgentes estaban involucrados en el llamado caso Aben. Un año después, los familiares de los desaparecidos deudos quedaron inconformes con el desempeño de la Procuraduría. Cierto caso cerrado deja mucho que desear por la eficiencia, de la competencia de los elementos de la PGR para la pronta captura de los secuestradores de jóvenes y decomiso de drogas y armas de fuego. Ciertamente en este país los grupos delictivos y los cárteles tienen más derechos que el pueblo humilde, inocente y desarmado. Así como la violencia inicial no se hizo esperar, tampoco las manifestaciones contra las reformas del presidente. Muchos trabajadores de la educación, de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se levantaron en contra de la reforma educativa. Pero el 11 de septiembre, de este año, fueron forzosamente desalojados de sus campamentos en el Zócalo de la capital de Oaxaca por la policía municipal y estatal por motivo de las fiestas patrias, cuando en este país ya no hay independencia ni revolución que festejar, si es que los hubo alguna vez. ¿Dónde quedó en este caso el diálogo y la transparencia? Pareciera que el trabajo de gobernación es mandar granaderos y desalojar a la gente del Zócalo con lujo de violencia. Pero en este caso los manifestantes no opusieron resistencia, como nos indica Aristegui, por lo pronto. La CENTE ha sido desde 1979 la alternativa al CENTE, Sindicato de los Trabajadores de la Educación, y ha respetado y ejercido los derechos de los maestros en México. En cambio el sindicato siempre ha sido reconocido por las malas funciones del priista Carlos Jongitud Barrios y por la corrupción y maldad de su sucesora Elba Ester Gordillo, ahora, viviendo en la gloria en su torre privado al que llama cárcel. Maestros como los de Oaxaca están afiliados a esta coordinadora, bien por ellos por ejercer sus derechos y oponerse a la reforma, porque solo maestros ingenuos aceptarían esta reforma arriesgando su plaza. Una mujer indígena, acompañada de su esposo, dio a luz a su bebé en el patio del centro de salud en Oaxaca, donde se le negó el servicio por, según la institución, falta de personal el 3 de octubre. La imagen de esta mujer indígena mazateca fue difundida y circuló por las redes sociales, causando repudio e indignación dirigidos a esta institución negligente y banal. A esta mujer llamada Irma López Aurelio le negaron el servicio alegando los empleados del centro de salud que la mujer no hablaba español y que no respondió a las preguntas que se le hicieron. De acuerdo con Pedro Matías, reportando para Proceso. Irma López Aurelio esperó aún 2 horas. Intentó conseguir apoyo de enfermeras y personal administrativo, pero nadie la ingresó. Así que en la madrugada del pasado miércoles, cuando acababa de salir el sol, se fue al jardín del centro de salud, y ahí, sin ayuda, dio a luz a un niño, de 2 kilos 400 gramos. Solo entonces los socorrieron. Matías, 2013, párrafos 3, 5. ¿Qué más se puede esperar de un hospital y de cualquier dependencia del gobierno burocrático, negligente y deshumanizado? Muchas personas por estas y muchas razones no van a los hospitales, y están en contra de los doctores. Pareciera que su trabajo ahora es mantener al paciente enfermo y mantenerse rico con los medicamentos que le compra el paciente. ¿Hasta qué punto la salud es un derecho y hasta qué punto un privilegio? El gobierno del estado de Oaxaca, de acuerdo con Proceso, emitió una orden de investigación sobre el personal del centro de salud de Jalapa de Díaz por la negligencia médica hacia esta mujer. Pero el secretario de salud quiso tapar el sol con un dedo, desviando la atención hacia otro lado, basándose en el ejemplo del presidente de México y el de Televisa. Dice el comunicado gubernamental. Reprobó que este lamentable hecho haya sido utilizado con fines de morbo a través de las redes sociales, lastimando la imagen de la mujer y su hijo en primer término, y en segundo, afectando la imagen de los trabajadores de salud. Idem. Párrafo 11. Aunque fue más lastimada al negársele el servicio como a una persona no indígena o de piel blanca, cuando posiblemente sufrió discriminación más que pena por haber dado a luz en el patio. Lo último que les debería preocupar a estos burócratas ineptos es su imagen. A la mujer no le preocupaba eso, le preocupaba más su salud y la de su hijo recién nacido.
Los pseudo trabajadores del hospital deberían sentirse avergonzados más que la mujer indígena, se le debió dar más prioridad por su humilde condición, o al menos derechos iguales. Pienso que la socorrieron ahí mismo demasiado tarde, aunque las condiciones del lugar eran inadecuadas, el bebé nació con buena salud. Entre otras investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, junto con otras autoridades condenaron este hecho de negligencia y discriminación, tanto que fueron con la señora y su familia para realizar una entrevista. ¿Qué acaso tenemos que quejarnos y estar a punto de morir para ser atendidos, por fin, como se debe en estos hospitales del gobierno? ¿Que el Seguro Social de México se ha convertido en un privilegio más? ¿Que los hospitales públicos son la antesala del infierno? ¿Que acaso debemos exigir justicia y buena salud, nutrición y educación aunque se enojen los responsables de las instituciones? ¿Es acaso demasiado pedir buena atención sin el desdén de los empleados hacia los necesitados derechohabientes? En el mes de noviembre las autoridades policiales, las más competentes y correspondientes que pudo haber en este país y en este sexenio, encontraron en La Barca, Jalisco y en los límites de Michoacán una fosa clandestina que contiene 68 cadáveres. ¿Estos acaso son los restos del gobierno de Calderón y de su absurda guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado? Aunque no es la mejor plataforma de noticias, Excelsior redacta sobre el caso Barca. Durante 2013 se alcanzó la cifra más alta en el rubro de cuerpos encontrados en fosas clandestinas con 419 restos, de los cuales han sido identificados 51, de acuerdo con la información proporcionada por la PGR al IFAI. Se contabilizan 77 casos en Jalisco, de los cuales 68 fueron encontrados en el municipio de La Barca, identificado como el caso más representativo de este fenómeno el año pasado, pero fue el estado de Hidalgo el que alcanzó la mayor cifra, con 96 cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Bicenteño, 2014, párrafos 21 y 22. Estos numerosos hallazgos son aterradores aún para los familiares de los primeros desaparecidos y asesinados de este sexenio. Pero habrá muchas más desapariciones forzosas, más fosas que tumbas, o ni siquiera tumbas para los cadáveres víctimas del crimen organizado y del gobierno. Pareciera que los policías de este país son más capacitados para encontrar a muertos en fosas y en rumbos centrales o recónditos que a vivos en peligro de ser asesinados por los perpetradores con más derechos e impunidad que alguien del pueblo humilde, pues muertos para la policía son más fáciles de encontrar. Entre los sexenios de Calderón y Peña se encontraron estos restos humanos, entre viejos y nuevos derechos humanos están los resultados y el desempeño de autoridades como PGR, Ejército y Marina. Lejos de proteger y servir, pareciera que su deber más bien es vigilar y castigar, como diría Foucault. Matar, robar, morder e intimidar es lo que hacen mejor. En diciembre de este año en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma energética por los partidos del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza. Dicha reforma consiste en la explotación y extracción del petróleo por manos de empresas privadas y extranjeras, permitiendo la malvada privatización de Pemex. Para esto, el presidente Peña promulgó esta reforma transfigurando los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, permitiendo que las empresas privadas se metan en el sector energético y extraigan el petróleo que se suponía que era de todos los mexicanos. En cuanto se aprobó la reforma, se levantaron protestas en contra de este atropello contra la nación dirigentes del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, PT, y de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador en San Lázaro con la participación de uno de sus hijos. Los demás partidos como MC y PT participaron en el bloqueo del Salón del Pleno, tomando la tribuna como muestra de rechazo a esta reforma, con apoyo de personas y de sus pancartas. Redacción, Aristegui Noticias, 2013, párrafo 10, pero el lugar estuvo cercado por policías listos para bloquear, golpear y prevenir la entrada a manifestantes y al público general afectado por este ultraje. La reforma terminó por ser aprobada a fin de cuentas con más de 300 votos a favor, condenando al pueblo mexicano a la privatización de su petróleo, siendo México un país petrolero, sufriendo el alza al precio de la gasolina por todo el sexenio y sin otra alternativa que renunciar a la soberanía nacional de su propio petróleo. Uno de los estragos más de esta reforma, más que reforma es la muestra de su odio profundo al pueblo, es el alza a la tarifa de la electricidad, pues la Comisión Federal de Electricidad, FE, y Pemex ha pasado de ser un organismo descentralizado a una de las prostitutas empresas del Estado para el propio beneficio de la clase política dominante y despreciable. Los spots del presidente referente a sus reformas, que dicen que serán en beneficio de los mexicanos, refiriéndose al resto, parecieran que usualmente significan lo contrario. Un ejemplo es el de la reforma energética, que prometió la tarifa baja de la luz eléctrica.
Pero CFE la incrementó el 1 de enero del 2014, haciendo de este servicio un gasto exorbitante más, un lujo para la minoría burguesa y un servicio negado más al resto de la población mexicana. Para colmo, el aumento a la tarifa del metro aprobada el 13 de diciembre hizo que muchos jóvenes se pasaran los torniquetes saltándolo sin pagar el peaje, convirtiéndose en un fenómeno de redes sociales. En algunos estados de la República se han aprobado aumentar el precio de la tarifa del transporte público a 10 pesos el pasaje general y 5 pesos a estudiantes, con su credencial, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. ¿Cómo poder estar acostumbrados como ciudadanos mexicanos, en especial quienes no votamos por este priista de alcantarilla, a la peor crisis social y económica que su gobierno nos ha dejado? ¿Qué medidas debemos tomar para sobrevivir a este gobierno priista que regresó a aterrorizar, robar, matar y destruir a todo México? Cuando por otro lado también debemos lidiar con el narcotráfico y el crimen organizado que el gobierno federal permite mediante la indiferencia y la impunidad. ¿Qué vamos a hacer sin petróleo ni electricidad propios? ¿Cuánto más debemos pagar nuestros servicios para mantener al gobierno y a sus amigas las empresas nacionales y transnacionales, monstruosamente capitalistas, burguesas, neoliberales, malvadas y banales a la forma de godines? ¿Por qué permitimos como mexicanos que nos quitaran nuestro petróleo y lo entregaran al sector privado y ajeno al país? ¿Y por qué peleamos tan poco y perdimos tan fácil esta guerra contra la reforma energética? ¿Qué acaso la gran mayoría de los mexicanos no sabía de este malinchismo del gobierno actual del PRI? Porque un traidor a la patria no es el que se opone a esta reforma como lo cree el actor que se hace pasar por presidente, sino el que entrega nuestro patrimonio al extranjero. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale like. Comparte y suscríbete para ver más de estos vídeos críticos de indignación nacional. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del peor gobierno de todos. Hasta entonces.